Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Hoy insistimos con la crisis ambiental del cordón industrial Quintero Puchuncaví, conversando con Cata Alonso, histórica dirigente de la agrupación de mujeres en zona de sacrificio en Resistencia. 1 de cada 4 niños en la zona nace con enfermedades relacionadas con la contaminación. Viene al estudio el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, para hablar también de este tema, de su defensa a la nueva Constitución y de lo que viene para Dominga, el controvertido proyecto minero. Y las graves acusaciones de tortura que hizo el MinSal al personal del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso se le han vuelto como un boomerang a la ministra Yarza, que fue pasada al Tribunal de Ética del Colegio Médico. Los trabajadores exigen disculpas públicas de la ministra en un episodio que da muestras de la falta de cálculo político de algunos miembros del gobierno. Por querer dar una señal fuerte a favor de los derechos humanos, se echaron encima a uno de los gremios más poderosos del país, que difícilmente va a dejar pasar esta delicada imputación. Bienvenidos a Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Comenzamos a analizar la actualidad junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Estoy muy impresionada de tu comentario. El comentario sobre... Que planchas. Ah, que estábamos hablando antes de... Estoy impresionada que planche. Que tú desclasificas unas cosas muy personales, Paula. ¿Es verdad que planchas? No. Cuando me ha tocado planchar en la vida, lo he odiado muy intensamente. Pero lo haces. Pero en cierto momento descubrí que igual es relajante. Es como una cosa zen. Planchar. Como regar. Sí, como regar. ¿A ti te gusta regar? A mí me gusta mucho regar. Vale. ¿Y a ti odias? Odio planchar todo. Y regar. No, todo no. Odias planchar y regar. Se bajó tu silla. Planchar y regar, ese es mi problema. Y que se baje la silla. Sí. Más allá de las obligaciones domésticas que uno ama o que odia derechamente, hay asuntos que sencillamente no se pueden hacer de manera normal en una zona del país que vive bajo la contaminación y es un tremendo drama. A ver si vamos desmenuzando lo que ha sido la respuesta del gobierno frente a la crisis del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, porque además hemos tenido antecedentes bien interesantes e ilustrativos de cómo se ha ido manejando en los distintos gobiernos esta crisis. Y por ejemplo, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, nos decía en esta misma mesa hace un par de días, hace 3 días, que ellos recomendaron desde el directorio de Codelco, cuando le tocó ser director de Codelco antes de asumir como ministro de Hacienda, el cierre de la planta Codelco Ventanas. Lo hemos estado comentando acá y queremos seguir machacando este tema porque hay algo que sucede que impide que se tome una decisión definitiva. Bueno, no solamente lo recomendó Codelco, el gobierno del presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley justo antes de dejar el cargo. El 22 de febrero. El 22 de febrero pasado, solicitando el cierre. ¿Por qué tenía que pasar por el Congreso? ¿Es porque se tiene que derogar una ley actualmente existente? Por lo que contó, ¿se acuerdan el lunes? Sí. Ignacio Briones, era que había que cambiar en una ley que obligaba a Ventanas a procesar, a fundir todos los pequeños, y él se reía al decir pequeños, decía pequeños, productores de cobre, ¿no? De la pequeña y la mediana minería, que al parecer son bastante grandes según lo que dice Briones, que no son tan pequeños. Lo que es bastante ridículo, ¿no? O sea, que haya que cambiar la ley. Ahora, también es como paradójico, esto no nos envió Briones hoy día, el proyecto de ley en donde Piñera intenta cerrarlo ahora el 22 de febrero y él terminó el 11 de marzo, terminó su periodo. Entonces la verdad que era un proyecto de ley que estaba muerto. A mí me contaron que lo que quería hacer el presidente Piñera era presentarlo justamente en la COP25, ¿se acuerdan? Claro. Que se iba a hacer... Él quiso cerrar Ventanas en la COP25. Claro, lo iba a anunciar y iba a mandar el proyecto y iba a hacer el gran anuncio de la COP25, pero se suspendió la COP25, estábamos con problemas ya en ese entonces de estallido social. ¿Y se acuerdan que era una cuestión gigante que estaban armando ahí en ¿cómo se llama? ¿En el Espacio Riesco no era? No, en Cerrillo. No, en Cerrillo, sí. En Cerrillo. Pero no pudo, porque no hubo COP. Mira, yo ahora entiendo. Lo guarda y lo manda en febrero
antes del término del gobierno. Claro, que es como un regalo griego. Es como dejarle ahí puesto... La pregunta es, ¿qué hizo el Congreso con eso? Lo impresionante, fíjate que después tú me puse a dar cuenta, revisando, y que coincide con lo que tú dices de la COP y la intención de Piñera de anunciar en la COP el cierre de ventana. Era un buen anuncio, era un súper buen anuncio. Que toda esta discusión se produce en octubre del 2019, la discusión de ventanas en el Congreso. Y es una discusión en donde, si no hubiera sido por el estallido social, habría sido gran noticia. De hecho, cuando leía los artículos, eran posteriores al 18 de octubre, yo me reía porque decía, ¿quién habrá leído este artículo en medio de el estallido social? Pero es ahí donde él presenta el proyecto y donde, sorpresa para mí, Juan Luis Castro es el gran defensor de Ventana. El actual senador PS. Y que es miembro de la comisión. Actual miembro de la comisión de minería del Senado. ¿Defensor en qué sentido? Y es defensor porque de los trabajadores. Y ahí, en ese momento, en esos años, estamos hablando del 2019, Luis Núñez era el presidente del sindicato y él se junta con Juan Luis Castro para pedir apoyo. ¿Apoyo por qué? Porque hay 925 trabajadores actualmente en Ventana. En Codelco Ventana. De los cuales 431 están en la fundición. Y en ese momento el dirigente sindical, el presidente del sindicato, Luis Núñez, que era Cobre Chile, fue a hablar con José Luis Castro, y Juan Luis Castro estuvo en contra del cierre de Ventana y defendiendo este sindicato, cosa que también nos lleva de nuevo al lunes, en que invitamos a Briones, y que Briones decía que principalmente aquí hay sindicatos. Habló del PC, yo no tengo claro si son del PC esos sindicatos o el PS, porque están vinculados con Luis Castro, que hacían mucha presión para no cerrar o para no tramitar esa ley que liberaba a Ventanas de... Ahora, ayer vimos una protesta de los trabajadores frente al Congreso. Y lo que decían los trabajadores era justamente que defendían Ventana, decían que Ventana había cerrado y que después del cierre de Ventana seguían las alertas en la zona de Puchuncaví, y por lo tanto también había que medir con la misma vara a las empresas privadas. Entonces defendían a las empresas públicas y decían, bueno, a pesar de que cierra lo público, se mantiene. Ahora, póngale la misma exigencia. Claro. Y lo otro que dicen es que se invierte en modernizar la planta Codelco Ventana, porque 50 obviamente millones de dólares. Lo que no quieren ellos es que se cierre, porque se quedan sin su fuente de trabajo. Ahora, la pregunta, que yo creo que es la pregunta más importante, antes de partir el programa, estuvimos revisando algunas notas. Hay investigaciones de la Universidad Católica de Valparaíso, de agronomía, 8 años después que se instaló Ventana, en el año 69. 61. Se morían las ovejas. 1961. Sí, 61 se instala Ventana, 9 años después empiezan, por los metales pesados, las universidades del sector a hacer investigaciones. En ese momento partieron siendo los animales. Carola recién decía lo que impacta en la salud de los niños y de las niñas. Y el presidente Boric, en su programa de gobierno, previendo esto que dijo la ministra de Medio Ambiente, que van a ser el primer gobierno ecológico del país, previó este tipo de situaciones de las zonas de sacrificio, y tienen una figura que se llama la Comisión de Transición Justa. ¿En el programa de gobierno? En el programa del gobierno del presidente. Se llama Comisión de Transición Justa, velando porque este tipo de situaciones iban a ocurrir. Es decir, una matriz de explotación o de producción que es muy contaminante, que se sabe que hay que empezar a cerrar, y por lo tanto el programa dice, bueno, vamos a establecer comisiones de transición justa, donde participa la sociedad civil, las autoridades nacionales y locales, con mucho foco en los derechos de los trabajadores, pero cuidando los derechos humanos de las personas que están viviendo en esas zonas de sacrificio. Sería bueno saber si esa figura que está en el programa ya se empieza a instalar pensando en la zona de Puchuncaví, porque el programa lo ve, el gobierno lo prevé, y lo que viene ahora es saber, y nos vamos a poner a averiguar, si algo como eso se empieza a implementar en la zona,
justamente pensando no solo en los habitantes, sino también en los trabajadores. Yo creo que el mundo de los trabajadores es el mundo que trasnocha también a gente como el senador Juan Luis Castro, pero al final estamos hablando de 60.000 o 50.000 familias que viven en la zona. Bueno, y son preguntas muy complejas, además, cuando estamos en medio de la construcción de una matriz energética limpia, cuando tenemos una meta para descarbonizar. También hay zonas de sacrificio donde están instaladas las termoeléctricas, que sabemos que algunas ya han empezado a dejar de operar en un contexto de sequía muy, muy complejo, pero esto es un problema en todas partes del mundo. Por eso es importante ponerse a trabajar en la transición para que esos trabajadores, esas trabajadoras, digamos, puedan reconvertirse cuando las plantas en las que han trabajado por tanto tiempo dejen de operar. El proyecto de ley que envía el anterior gobierno tiene fecha del 23 de febrero del 2022, ingresa por la Cámara de Diputados y es un proyecto que modifica la ley 19.993 para eliminar la obligación legal de Codelco de mantener en la fundición y refinería Las Ventanas la capacidad de fusión, tenemos por ahí el proyecto, y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la empresa nacional de minería. Vamos a estar profundizando en esto porque viene Marcelo Mena al programa y también estaremos hablando con la histórica dirigente ambiental de la zona, Cata Alonso. Pero a ver si nos desviamos de este tema, porque hemos estado haciendo como especiales esta semana. Hemos tenido como un especial de la Convención Constitucional, hemos tenido un especial de seguridad y hoy día podemos decir que tenemos un especial ambiental. Pero hay otros temas en la agenda a los que podemos dedicarles algunos minutos antes de seguir profundizando, volver a profundizar en lo que ocurre en el cordón industrial, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la macrozona sur en las últimas jornadas. Este escándalo que se produce a partir de una serie de robos y quemas en Curanilahue que realizan sujetos que se roban 2 camionetas de propiedad de uno de los fondos de la Forestal Arauco y que la propia Forestal, al activar sus protocolos, graba con drones cómo huyen, todo el recorrido que hacen y la imagen más emblemática, digamos, y más vergonzosa, cómo se detienen a hacer una especie de picnic, almorzar. La Forestal Arauco dice que esto lo informó adecuadamente en su momento a la policía, que tienen protocolos para comunicarse vía WhatsApp con carabineros, quienes a su vez dicen que avisaron a la Armada, que está a cargo de esa zona en el contexto de estado de excepción, y sin embargo no pillaron a estas personas. Pasaron 3 horas, 4 horas. El ministro hoy día en la mañana se reunió con representantes de carabineros y de la Armada, precisamente en estas reuniones de evaluación que se hacen, pero resulta francamente inexplicable cómo, teniendo toda la información y el seguimiento en vivo y en directo de lo que hacen estas bandas, no se pueda, digamos, poner el cascabel al gato y llegar a alguna solución, digamos, desde el punto de vista de la persecución. Sumemos a lo que dices, Carola, un dato que trae hoy día el diario El Mercurio, sobre el monto que involucra el robo de madera. El robo de madera en la región pasó del año 2018, el diario hablaba de 20 millones de dólares y pasó al año pasado a 90 millones de dólares. Eso significa que es mucha plata, por cierto. Pero además que hay un tráfico para llegar a vender 90 millones de dólares en el año en madera. Ellos hablan de 50.000 camiones que están en la zona moviéndose y trasladando la madera de un lado a otro, pasando con... Entonces, resulta muy sorprendente que frente a un tráfico de esa envergadura, como que nadie pille nada. Y a propósito de un dron que está completamente identificado, una camioneta, policías que se demoran, la Armada que no llega, el gobierno que pide explicaciones. Y ojalá que tengamos explicaciones. Bueno, y la explicación que supuestamente dieron hoy día en la mañana es la misma que había hecho trascender, asumimos los propios uniformados, a la prensa con esto de que a ellos se les avisó 3 horas después. Claro, y por eso no llegaron. Entonces eso también es grave, porque lo que hay en el trasfondo es quién manda a quién, cuán empoderados se sienten las policías y los uniformados para actuar como se debe, con un poder político que también ha sido titubeante, que sabemos que no le gusta el estado de excepción, que le ha buscado apellido, en fin, y que ahora, construyendo sobre la marcha, tiene que salir diciendo efectivamente nosotros apoyamos a las Fuerzas Armadas en la zona, pero ¿resulta realmente creíble? Bueno, se ha hecho mucho hincapié en el tema de la inteligencia. Se han reído mucho de la falta de inteligencia. Claro.
se han reído mucho de la Agencia Nacional de Inteligencia y de la ausencia de inteligencia en el caso mapuche, en el caso del conflicto mapuche, del conflicto de la Araucanía. Y la verdad que hay pequeños como detalles que siempre vuelven a las empresas forestales, ¿no? ¿Qué es lo que cómo se pueden robar tanta madera? ¿Cómo pueden transitar tanta cantidad de madera? Como tú hablabas de las dimensiones del 20 toneladas a 90 y tantas toneladas que aumentó el robo de madera. No toneladas, millones de dólares. Millones de dólares. Imagínate. ¿Dije toneladas? No, millones de No me dólares. acuerdo. No, muy bien. Ahí está corregido, independiente que lo Ahí haya está hecho. aclarado. ¿Y Está cuántos aclarado. eran camiones, Paula? 50.000 camiones de 50.000 madera camiones. que trasladan esta cantidad de tronco de madera procesado o sin procesar, que se vende. Año 2021, 90 millones de dólares, 50.000 camiones de madera que circulan por un territorio, que llegan a puerto, que se pueden vender. Se habla de reventa de troncos. Algo así como que un tronco de madera lo puedes vender, lo cobras por el seguro, luego lo vendes, luego lo vuelves a vender. Entonces, es una industria aceitada, por lo menos, ¿no? El 50.000 camiones, imagínate lo que es. Hay datos de la economía de la zona que a mí me llaman mucho la atención. A mí cuando conversando justamente por esto con gente de la zona, que me decía que solo un 20% de la zona de la Araucanía tiene agua potable, uno ya empieza como a sentir que el porcentaje me decía que uno de los grandes problemas que tiene la Araucanía era que los caminos son un gran porcentaje son de tierra, o sea, no hay caminos asfaltados y que el problema, me decía, que en invierno los niños no pueden llegar al colegio. Cuando empezamos y cuando vemos que hay una cantidad de 50.000 camiones que circulan con material robado, como que la precariedad, como que se te ilustra, se te ilumina un poco lo precario de la zona. Es la zona más pobre de nuestro país, o sea, más en situación más empedrada en términos económicos. Entonces, como que todo es como zona de nadie, ¿no? Al parecer. Bueno, Igual, el abandono del Estado. Tengo la impresión de que, bueno, eso lo hablamos y lo hemos hablado con Adolfo Villapur, con el alcalde de Lumaco, y es muy claro, como ellos dicen, que más o menos hace 4 o 5 años esto empezó a ocurrir, que ya el Estado definitivamente abandonó la zona. Sería interesante ver qué pasó exactamente. Yo creo que tiene que ver con el empoderamiento, con el surgimiento de estas nuevas organizaciones criminales o con, digamos, el florecimiento de este negocio ilegal y probablemente también con cierta disposición política a hacer un abandono definitivo, a no preocuparse más. Estuvimos conversando, creo que con Sabas Chaguán, sobre este tema de los camiones que son tan claramente identificables, de que no son camiones formales de las forestales, sino que son claramente camiones que están en faenas ilegales. El rol del Servicio de Impuestos Internos. El rol del Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización. Y Sabas Chaguán decía, ya tienen pocos fiscalizadores, ¿quién se va a atrever a parar uno de estos camiones? Además, a exigirles cuando saben que es muy probable que vengan armados. Claro, que hay una probabilidad alta de que vayan armados. Entonces, todo ese escenario da cuenta de que hay un problema que es extenso, que ya definitivamente nos ha estallado a todos frente a la cara. Lo que yo miraría el vaso medio lleno es que creo que por primera vez estamos hablando seriamente de las dimensiones del negocio, de las eventuales responsabilidades. Entonces, ponte tú que en una de esas, esta vez sea la definitiva, pero con asuntos como el de Curanilahue, y con la transmisión en vivo del delito y que nadie lo pare. Si tienes estos 50.000 camiones circulando con madera robada sin ningún problema, imagínate lo que debe ser, o sea, de ahí a meterse en el negocio de la droga, de la cocaína, de los narcotráficos. Del narcotráfico es bastante sencillo, porque ya tenía una operación. Claro, tráfico de 50.000 armas. camiones, mueves mucha plata y empieza a diversificarte, no sé, Y la impunidad, pensando al final... en la diversidad de negocios que puedes hacer después de haber instalado esa máquina de 50.000 camiones circulando con material robado. O sea, ya puedes hacer lo que te da la gana. Claro. Crimen por encargo. Armamento para defenderte. Vínculos con organizaciones internacionales. Pero además vínculos con las instituciones que deberían hacer su pega y que no la están haciendo. Y corrupción, dices tú. Pero por supuesto, que si no es inexplicable. Si no es inexplicable.
Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a hacer un alto. A la vuelta estaremos hablando con la dirigente ambiental Cata Alonso y viene también el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, al estudio. Antes, WOM tiene algo que contarte en Días Contados. De regreso en esta edición de Días Contados, en que profundizamos sobre la crisis de contaminación en Quintero y Puchuncaví, y una protagonista de este asunto es Cata Alonso, fundadora del movimiento Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia, una histórica líder socioambiental de la zona que está en contacto con nosotros desde Ventanas. ¿Cómo estás, Cata? Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte, Cata, es cómo han avanzado las gestiones con las autoridades frente a este nuevo episodio de contaminación, que no es solamente uno, sino que han sido varios en los últimos días y que pone de nuevo a la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví en el primer lugar de las noticias. ¿Has tenido respuesta concreta de la moneda y cómo te fue con la reunión con los alcaldes? Mira, la verdad es que nos hemos reunido bastantes veces con el subsecretario y los seremi de la región, con todo y el gobernador, por supuesto, y con los diferentes seremi de salud, de medio ambiente y con la ministra también. Hay una buena disposición, pero hasta ahora hemos logrado solo un plan. ¿Un plan? De prevención que aún no empieza a funcionar, y hoy nuevamente tenemos niños intoxicados acá. Hoy nuevamente ahora niños tenemos que intoxicados. empezar a ver cómo va a funcionar este plan. Exacto, tenemos a niños intoxicados en Quintero, en 2 colegios hasta ahora. Entonces la situación es súper difícil. Tenemos que ver si es que ese plan de prevención va a funcionar una vez que pongan los cromatógrafos, que son unos instrumentos que miden el material, los COPS, los compuestos orgánicos volátiles, porque no hay nada que los mida. Y bueno, y después ya empezar a tomar medidas a mediano y largo plazo, que eso lo tienen que hacer las autoridades, porque esto ya no da para más. Los cromatógrafos, Cata, nosotros entendemos además que fueron comprados 2 de estos equipos y que nunca se instalaron, digamos, concretamente en la zona, sino que han estado operando desde Ñuñoa. ¿Eso es así? Y si fuera así, es una muestra, digamos, de la desidia y la negligencia en el manejo de las crisis sucesivas, ¿o no? Bueno, hay uno en Ñuñoa y otro guardado en el Ministerio de Medio Ambiente, y que no se sabe usar, que habría que traer a un alemán para que lo haga funcionar. Pero últimamente han salido algunas universidades que tienen con el cromatógrafo y que lo saben utilizar, y se están poniendo en contacto ahí con el gobierno para poder realmente ponerlo acá. Nosotros ya sabemos que llega uno para Quintero y otro para Ventanas. Quiero preguntarte, Cata, por algo que pasó el 11 de marzo pasado, cuando asumió el presidente Gabriel Boric. Tú fuiste invitada con otras líderes de distintas causas socioambientales, en fin, a un desayuno en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde el presidente expresó su compromiso para avanzar en el fin de las zonas de sacrificio. Tú en ese momento creíste en el compromiso del presidente. ¿Cómo es tu evaluación de cómo lo ha hecho el gobierno y crees que se está actuando de una manera diferente a cómo se ha actuado históricamente? Lo que nosotros estamos viendo, que aquí hay que tomar medidas drásticas, que son poco populares, si tú quieres. Pero si el presidente, antes de salir elegido, vino hacia acá, se juntó con nosotras e hizo y firmó un compromiso de acabar con las zonas de sacrificio, nosotros creemos que hay que tomar las medidas drásticas, como es trasladar la fundición de cobre que hay acá, es de Codelco, a un lugar lejos de la población, como lo tienen todos los otros países, porque son empresas peligrosas. Y nosotros aquí tenemos lleno de arsénico todo. El último estudio que salió es inaceptable. Los menores de 5 años están expuestos al cáncer por la cantidad de arsénico que hay en los suelos. Entonces, y también con las termoeléctricas a carbón, también tiene que acabarse. Hoy en la mañana nuevamente hubo aquí
en la playa Ventana para Viento Carbón. Y el resto tiene que entrar, todas tienen que entrar a evaluación, porque hay muchas que no tienen ni siquiera calificación ambiental. ¿Cómo sabemos que respiramos? Hoy día está cerrado Codelco, por ejemplo, y los niños se siguen intoxicando. Entonces, en la reunión que hubo, que yo no estuve, yo ayer me reuní solo con el alcalde de acá y el gobernador, pero en la reunión de los alcaldes con las empresas y el gobernador, todas las empresas dijeron que emitían poquito, ninguna es culpable. Pero la sinergia de los contaminantes es la que nos tiene así. Entonces, la única manera de saber es evaluar a cada una para saber qué emite, para hacer la sinergia y recién ahí tener un plan de tener un plan de contaminación y restauración y ver quién se puede quedar, quién se va y quién se queda, y quién cumple la nueva normativa, que tiene que ser de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cata? Sí, Paula Walker te va a hacer una pregunta acá en el estudio. Cata, buenas noches, soy Paula. Te quería preguntar, ¿hace cuántos años vives en la zona y cómo has vivido cotidianamente lo que ha sido esta contaminación y cómo ha afectado a las familias en la zona de Puchuncaví? Mira, mis bisabuelos venían a vernos acá. Después, o sea, nosotros conocemos el antes, el durante y ahora. Después, mi mamá trajo a mi papá y yo me quedé en esta cabaña, que es de una cabaña de veraneo chiquitita, hace 17 años, cuando me di cuenta de lo que pasaba. Porque antes veníamos en forma esporádica, que es muy distinto a vivir el día a día. Cuando me invitaron a hacer clase en algunos colegios, a hacer en una ATE que nosotros reforzábamos lenguaje y cálculo mental, ahí me di cuenta por qué los niños no aprendían y empecé a investigar. Y en conjunto había un amigo mío también asesorando a los pescadores con nuevos cultivos que fueron cerrados por metales pesados, y ahí empezamos a conseguir estudios con diferentes orígenes, porque nos dimos cuenta del problema. Y bueno, yo me abro unos días, pero todavía estoy. Todos los días tienes algún evento. Son puras cosas negativas, entonces es súper difícil. Ver a los niños chicos intoxicados, ver a la gente que no avanza, ver una tristeza en el alma de todos porque nos han quitado todo lo que tú quieras. Entonces no, aquí se vivía del turismo, se vivía de la agricultura a gran nivel, de la pesca, y no hay nada. Están las aguas también contaminadas. No hay, ponte tú, teniendo este medio parque industrial, no hay alcantarillado. El 70% de la gente no tiene agua potable. Entonces son cosas que son inconstruibles. No, este es francamente increíble, inverosímil que todavía haya industrias que no tienen resolución de calificación ambiental. Han pasado tantos gobiernos. Vamos a ver si ahora sí, como dices, Cata Alonso, con harta paciencia empiezan a cambiar las cosas. La salud, en todo caso, no tiene demasiada ventana de tiempo para su afectación. Esperamos tenerte en el estudio pronto. Un abrazo muy grande y gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo creo que queda bastante claro la dimensión del problema. Se ve que la dirigente Cata Alonso sigue creyendo que el gobierno puede hacer las cosas de manera diferente y lo nota, por ejemplo, en cosas como que han ido, Ceremi y subsecretarios han estado presentes en la zona. Hay que ver si eso es suficiente. Sí, es bien interesante el hecho de que ella no ha perdido la esperanza. O sea, sí, yo creí que iba a ser una crítica muy dura al gobierno y a las autoridades y no lo hace. Al contrario, sigue diciendo que por primera vez vio al presidente Boric previo a ser elegido asumir la responsabilidad y la decisión de limpiar, o sea, de arreglar la situación en la zona y que después varias autoridades han ido. Y a pesar de lo que dicen los trabajadores y las trabajadoras de Codelco, de que también se les debe exigir a las otras plantas, aparentemente es Codelco Ventanas el mayor problema, que es lo mismo que se decía desde Greenpeace y la necesidad de cerrarla por las emisiones de dióxido de azufre. ¿Sabemos algo de Codelco, Paula? ¿Qué disposición tiene? De Codelco sabemos que están intentando dar
una solución más sostenible, pero bueno, Codelco supongo que tienen que seguir una serie de tratativas incluso hacia el interior de la empresa. Y también tienen claro algo que a mí me pareció bien relevante. Ellos entienden que hoy día no pueden dar las mismas soluciones que se dieron en los gobiernos anteriores. Y lo entienden porque el presidente Boric ha dicho que este es un gobierno, y lo ha repetido también su ministra de Medio Ambiente, y el primer gobierno ecológico. Por lo tanto, lo que antes servía, lo que sirvió en los gobiernos pasados, Bachelet, Piñera, incluso antes, o Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, eso no pueden aplicar la misma receta, y eso lo tienen claro. Entonces están buscando cómo hacerlo. A mí me impresionó lo que alcanzó a contarnos Cata Alonso como profesora de lenguaje y cálculo mental. Que así llegó a... Claro, que así llegó a estar más tiempo ahí. Exactamente, al lugar. Haciendo clase, se dio cuenta que los niños y las niñas no podían aprender. Aprendían con cierta dificultad. Y los metales pesados que respiran, que toman y que comen en las verduras son temas que nadie pone arriba de la mesa. Como que la vida de generaciones de personas. Ella lleva 17 años, fue de vacaciones, se quedó viviendo y acompañando a una comunidad que nadie escucha, la verdad. A pesar de todo. Sí, es Vamos a ver sorprendente. si eso ahora cambia. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, acá en Días Contados. No se vayan. De regreso en esta edición de Días Contados, saludamos a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Hoy en The Global Methane Hub, que es un fondo filantrópico para la mitigación del gas metano. Tú estás preguntando en Twitter cuál creía la gente que era una acción más positiva o útil para combatir el cambio climático, si reciclar, por ejemplo, envases, qué sé yo, o si compostar. Sí. ¿Cuál es más útil? Compostar. Lo que ocurre es que cada kilo de residuo orgánico que se genera es como 3 kilos de CO2, es como más de 1 litro de benzina equivalente. ¿Y eso es el metano, lo que emiten los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos, las vacas y la extracción de combustibles fósiles son las principales fuentes, al mismo tiempo también la producción de arroz, que también tiene unas emisiones de metano importantes. Ya, perfecto. ¿Por qué no retomamos lo que estábamos hablando en el bloque anterior con Cata Alonso? Tú fuiste subsecretario de Medio Ambiente cuando, entiendo, se elaboró el plan de descontaminación para la zona, y era ministro Pablo Badenier, algo que después vino el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, no ha traído una solución a ese sector, y ahora todo apunta a la necesidad del cierre de la fundición de Codelco Ventanas. De hecho, el presidente Sebastián Piñera, así lo comentábamos antes, dejó enviado un proyecto el 22 de febrero de este año, el 23 de febrero, para que esto ocurriera. ¿Por qué no se cierra Codelco Ventanas ahora que está fuera del gobierno, puedes decirlo? Mira, sí, siempre también lo decíamos en su momento. Queríamos hacer un plan de descontaminación porque toda la zona tiene un problema de material particulado, no grave, pero igual hay. Concón hasta Quintero Puchuncaví. Y ese plan se aprobó y está funcionando hoy día. Nosotros no tuvimos nunca ningún episodio como los que ocurrieron en el 2011, ni el 2018, ni ahora. Y por tanto, decirle a un Consejo de Ministros, hagamos esto para evitar lo que pasó hace 3, 4 años, no era buen argumento necesariamente en ese momento, lamentablemente. Y en ese contexto quisimos hacer una norma de dióxido de azufre, que concentración horaria extrema, que son esos PICs, que son los únicos contaminantes que pueden mandar al hospital a personas. Y en ese contexto nunca pudimos lograr un acuerdo para esa norma, porque efectivamente el Ministerio de Minería, Economía y Hacienda se oponía directamente, porque eso gatillaba que hubiera que hacer una nueva fundición, tanto en Paipote, tanto en Ventana y quizás también en Chuquicamata. Por la regulación del mismo Codelco. Sí, porque básicamente hay una norma de emisión que se hizo el año 2013 por el gobierno del presidente Piñera 1 como respuesta a la greda, que se decidió parchar las fundiciones con una rentabilidad económica negativa, mala, y manteniendo los costos operativos altos y alta contaminación, en vez de haber hecho una nueva fundición eficiente de menores costos operativos y de mejor desempeño ambiental. Entonces al final lo barato cuesta caro, y tenemos el problema todavía, en vez de haber invertido hace más de
11 años en una nueva fundición que reemplace esa capacidad. Y hay un problema político porque obviamente el sindicato de Codelco Ventana se niega al cierre, lo que piden es una modernización y que se le mida con la misma vara a las otras empresas, por ejemplo las termoeléctricas. Lo que da cuenta de la complejidad del tema, porque hay más de 1.000 empleados de Codelco que están en la zona y que efectivamente hay que trabajar con este contexto que sea una verdadera transición justa. Yo en lo personal celebraría completamente, al igual que lo quiso hacer el presidente Piñera antes de la COP y el estallido hecho por Bonda esos planes, que se cierre la fundición. Eso es absolutamente esencial y no puede seguir operando ahí. No puede seguir operando ahí porque es incompatible con el aire limpio, sin duda. ¿Y por qué este gobierno, que es un gobierno ecológico, no toma esa decisión? No sé, yo creo que están camino hacia eso, porque han tenido justamente episodios que se han dado y promesas que el presidente Boric ha estado en la zona y eso es positivo. Entonces, pero lo que yo creo que eso no soluciona todo. ¿Por qué? Porque si tú dejas de tener capacidad de fundición, vas a seguir exportando piedras. ¿No es cierto? En el norte de Chile tú exportas concentrados de cobre. Como dejamos esos acopios abiertos al mar, se volaba ese polvo y tenemos también el conflicto ambiental de Antofagasta de este polvo te mata. Entonces, si nosotros vamos a exportar 2/3 de nuestro cobre sin darle valor agregado y dependemos de la capacidad de fundición de otros países y que nos cobren lo que ellas nos quieran cobrar, realmente tampoco estamos solucionando el problema estratégico de un mineral tan importante. Y esa decisión no debería ser la de un ministro de Medio Ambiente. Es una decisión de política de desarrollo, tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, Minería, Economía, que realmente den mayor competitividad a la minería de Chile. Los proyectos de desarrollo, los conflictos socioambientales son cada vez más relevantes, no solamente en Chile, en todos los países, y las disputas al interior de los gabinetes también son bastante claras, ¿no? A la hora de tomar las decisiones. Lo viviste tú como ministro de Medio Ambiente cuando por la discusión, el debate del proyecto Dominga y la convocatoria del Consejo de Ministros terminó renunciando el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el subsecretario de Hacienda. Y esto que fue hace ¿cuántos años ya? 8, no sé. 5 años. Hace 5 años. El proyecto sigue todavía pataleando por vivir. ¿Por qué no hacemos una rápida repaso en lo que está el proyecto Dominga y por qué la insistencia, a pesar de sus impulsores que dicen que es minería responsable, de que no se realice? El año 2013 entra el proyecto de evaluación ambiental en la región de Coquimbo, se evalúa 4 años, entra con el reglamento antiguo del Servicio de Evaluación Ambiental y por tanto no había justificación, que hoy día sí está, de sacar al proyecto porque no llegó con los papeles listos, en el fondo. Carece de información relevante esencial para continuar la evaluación. Entonces un proyecto hoy día como el que es Dominga habría sido sacado de trámite y le dice el señor, ¿sabe qué? Con esto yo no soy capaz de evaluar el proyecto, vuelva cuando tenga la tarea hecha. O sea, es un proyecto que es mediocre, que quiere siempre pasar con el 4 y que no ha hecho la pega de verdad de poder medir sus impactos ambientales en su línea base. Ha hecho extrapolaciones de los impactos ambientales que puede tener con pocas mediciones. Básicamente representa lo que pasa en la zona, que es una zona prístina, con un par de días de medición cuando tienes que hacer una campaña que realmente represente dónde van a alimentarse los pingüinos, dónde están los flujos de las ballenas y las otras especies que queremos proteger. Entonces, el proyecto llega con un informe positivo del Servicio de Evaluación Ambiental 2017 en marzo, pero con un reparo profundo de CONAF. Y ahí está la pelea. CONAF dice esto va a afectar a los pingüinos y las ballenas y va a afectar a los pingüinos y lo que dice el Servicio de Evaluación Ambiental, eso no le corresponde a usted, CONAF, le corresponde a Cernapesca porque ellos están a cargo de los recursos hidrobiológicos. Correcto. Que es una mirada muy extractivista. Y por cierto, Cernapesca, con tutela del Ministerio de Economía, no tiene ni un reparo. Ese reparo se mantiene y en la etapa de reclamación nosotros lo recogemos junto con Cernapesca sin influencia de economía y una serie de servicios y hacemos un comité de ministros donde los antecedentes técnicos dicen que hay que rechazarlo. Y eso, por cierto, no va muy a favor de un sistema que está hecho para aprobar todo y el desenlace político posterior es conocido por todos. Es por todos conocido. No hay modificaciones sustantivas todavía a la forma en que se evalúan los proyectos que pueden tener impacto ambiental y da la impresión, Marcelo, de que también se ha llegado en muchos casos a extremos en que se rechaza cualquier tipo de proyecto de inversión y de desarrollo en zonas que incluso no tienen un valor, digamos, ecológico tan sustantivo como lo que pasa, por ejemplo, en Chañaral de Aceituno o en Punta de Choro. Completamente de acuerdo y efectivamente el Servicio de Evaluación Ambiental
Ambiental, que por donde pasa toda la inversión de Chile, tiene que seguir con su antecedente técnico. Y yo personalmente pienso que en tiempo reciente también hemos visto como el activismo que llega a las comisiones de evaluación regional, y ha habido rechazos injustificados que van en contra de informes que eran positivos. Entonces, en donde tú ocupas argumentos que son arbitrarios versus lo que dice el informe técnico. Porque acá siempre se me ha dicho que yo era el político, siendo que era el único que era técnico, ministro por mucho tiempo. La Maisa también hoy día es técnica, y las decisiones fueron siempre técnicas, y por eso siempre uno defiende lo que es un antecedente técnico. Y por tanto, si tú vas a rechazar un proyecto inmobiliario por razones que no están dentro de la legislación, busca nuevas legislaciones, pero no abuse del sistema tampoco en ese sentido. Pero parece que hay temor frente a estos grupos, hoy día en general, entre los actores que tienen que tomar las decisiones, sobre todo los actores políticos, ¿no? Y por eso yo confío mucho en la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que ha dicho... La abogada Valentina Durán. Valentina Durán, que dice que ella quiere hacer una evaluación de excelencia y que siempre se ha fundado en lo técnico. Y también yo diría, desde mi lado, en la confianza. Porque típicamente lo que pasa con el servicio, cuando tenés una tutela de Santiago, muchas veces de lo que va a decir cada sector, hay recorte. Entonces, yo me acuerdo de haber conversado, voy a tirar con todas las consultas porque igual yo sé que de Santiago me lo van a cortar. No, tiene que ser basado en los antecedentes que uno cree que son fundamentales, y no pensando que va a haber una censura posterior, sino que realmente sea con los antecedentes técnicos que estén sobre la mesa. Yo espero que en ese contexto ya más de confianza aprobemos los proyectos que haya que aprobar rápido, y se rechace también los proyectos que haya que rechazar rápido. ¿Y al gobierno cómo lo ves en eso, al presidente Boric, a la ministra Maísa Rojas, a quien tú conoces, digamos, desde hace muchos años, tienen trayectorias paralelas, porque uno podría pensar que de repente están dubitativos frente a estos grupos de presión, a estos activistas medioambientales, y frente a la necesidad de reactivar muchos proyectos que han estado parados y que cumplen con los estándares? ¿Cómo los ves? Es que, por ejemplo, el Comité de Ministros reciente, los dos proyectos tenían con informes negativos. Entonces, era fácil. Y por mucho que haya un proyecto de gas natural o un terminal que estaba, por ejemplo, el caso del NG Andes, esto fue lo que decía lo técnico. Y cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recibe un informe técnico hecho durante el gobierno de Piñera II con respecto a los bronces, hay un informe negativo, y lo que corresponde es tomar una decisión técnica. Entonces, yo diría que sí, es muy importante la activación económica. Yo personalmente pienso que la inversión que se requiere en Chile para poder transformar una economía sustentable en hidrógeno verde, en energía renovable, en capacidad portuaria, es tremenda. Y por tanto, tenemos que aprobar proyectos, pero tenemos que hacerlos bien. Y eso yo creo que lo tiene claro el presidente Boric, y por cierto también la ministra Maísa Rojas. Participaste de la Cumbre de las Américas, tú sí reconociste a John Kerry, con quien te ha tocado trabajar antes, te sacaste una fotografía con él. Sí. ¿Qué tipo de utilidad tienen estos encuentros? ¿Sirven realmente para algo? Y bueno, ¿y cómo viste el episodio de Kerry y el presidente Boric? No, yo creo que fue mala suerte nomás de no saber en general quién está sentado en la mesa. Pero a mí me tocó estar en la Cumbre de la América. Organizamos un evento sobre la mitigación de metano, donde Chile va a jugar un rol muy importante. Kerry y Joe Biden en la cumbre de Glasgow de cambio climático lanzaron un compromiso de 113 países de mitigar el metano por su efecto de calentamiento global en el corto plazo. Y nosotros nacemos como Global Methane Hub, como hermanos de esta iniciativa, para poder financiar las actividades de los países para poder cumplir esos objetivos. Perfecto. Entonces hicimos este evento latinoamericano, estuvo Uruguay, Argentina, estuvo Chile representado en nivel un poco más bajo porque la misma logística del problema causaba problemas. El presidente Boric estaba 100 metros más allá con sus ministros, y nosotros estábamos con los ministros que estaban más descolgados de sus presidentes, pero estaba el gobernador Gavin Newsom, quien comprometió $100 millones para una red de monitoreo global de metano a través de satélite, y por tanto nuestra presencia ahí se justificó plenamente, además de los compromisos de Uruguay, Argentina, Trinidad y Tobago, que suena chiquitito, pero que exporta gran parte del gas natural que consumen países como Chile. Ah, mira. Entonces, por eso estuvimos ahí presentes, y vamos a estar
presente en el foro de economías grandes con el presidente Biden mañana, en los anuncios, así que estamos muy activos trabajando con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y los 113 países que están comprometidos en mitigar metano. Muy corto, antes de pasar a la mesa con Juan Diego Montalva y Paula Walker, ¿cómo puede uno mitigar o tratar de emitir menos gas metano en su casa? Lo más simple, bajar la cadena trófica un poquito, el vacuno. ¿A qué te refieres? El comer un poco más sano. Ya. Pero también las carnes rojas tienen emisiones mucho más altas de gases de efecto invernadero. Yo como carne, los fines de semana, no sé cómo hay que inventar la categoría de que el que come carne el fin de semana, tengo mis buenos asados de carne, ¿no es cierto?, de pastoreo libre, pero que sea menos. lo menos. Menos. Y privilegiar las carnes blancas. Que más o menos un 80% menos emisiones de metano. Es harto. Y más o menos 70% menos de metano es el cerdo. Entonces, si hace la equivalencia, un bistec es como 30 kilómetros en una 4x4, pero por ejemplo el cerdo es como 30 kilómetros en un híbrido y el pollo es como 30 kilómetros en un auto eléctrico. Ajá. Entonces es bien clara la diferencia. Y por eso un ciclista carnívoro puede ser perfectamente más contaminante que un vegetariano en 4x4. Ya. Y además de eso, además del tema de la alimentación, compostar. Porque, como te decía, 1 kilo de CO2 es 3 kilos un kilo de basura orgánica que no composta, es 3 kilos de CO2 equivalente. Y esta es súper dura es lo que te voy a decir, porque yo estoy buscando salida. 1 litro de leche es 2 litros de benzina. En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. De leche de vaca. De leche de vaca. Porque necesitamos que haya menos vacas. Entonces, pero que haber menos demanda. Pero estamos trabajando con distintos actores internacionales para poder desarrollar aditivos que se ingieren las vacas para reducir sus emisiones de metano en su producto. Pero desde que yo hice ese cálculo no he tomado más leche de vaca y estoy tratando de acostumbrarme a las opciones no lácteas. Non-dairy. Sí. Entonces, 1 litro de leche, 2 litros de benzina. Imagínate que estás y la con leche café, de soya, la leche de almendra. Es muchísimo menos, 80-90% menos emisiones de gases de efecto invernadero. El único problema que es carita, no sé que uno lo haga en la casa. Y se puede hacer. No me quedó tan buena como hubiera querido, pero la estoy haciendo cuando tengo menos sueño, cuando me tomo un poco café antes para poder tener la habilidad motriz para poder hacer una tarea para preparar de la leche de soya. Ya, vamos a hacer una pausa, después vamos a estar conversando con Marcelo Mena en el Pequeño Alto y vamos a seguir conversando en la mesa. Gracias. Entramos en la última parte del programa. Marcelo Mena ya está en nuestro mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Juan Diego. Marcelo, quería preguntarte, que vi que publicaste una foto en Instagram, en donde con el constituyente Marcos Barraza, y decías que la constitución de Barraza es mi constitución. Sí. Explícanos cómo es. Y la de todos las que van a votar por la prueba. Sí. No, la razón por la cual es que... ¿Te hicieron bullying? No, porque lo que ocurre es que por mucho tiempo la gente me ha confundido con Marcos Barraza y me tildan de comunista. Mira. ¿Ya? Ustedes dos fueron ministros de la presidenta Bachelet en segundo periodo. Pero en esa foto un aire. Muchísimo. Fíjate que un aire. Entonces, pues esa foto que nos tomamos para el cambio de mando, para despedirnos, porque yo tenía tremenda buena onda con Marcos, porque lo encontré una persona que siempre apañaba en el Consejo de Ministros. Entonces, siempre está comprometido por cosas buenas. Y también esta Constitución Verde, también Marcos Barraza fue uno de los primeros que se comprometió a los principios de una Constitución Verde en su momento. Entonces, ¿y por qué te digo eso? Porque habiendo sido un poco víctima de remate, de rebote, por del anticomunismo que hay en este país, porque me dicen comunista, que lo quise postear, porque en el fondo me pareció que haberlo tildado como la Constitución de Barraza tenía un dejillo anticomunista que era injusto, porque difícilmente puede ser un borrador de un constituyente algo que fue aprobado por 2/3 de los que son constituyentes. Explícanos un poco eso, el tema de que es una constitución ecologista o una constitución verde. Cuéntame, ¿es una constitución más verde? ¿Qué son los elementos que la distinguen? Sí, nosotros con más o menos unas 10 académicas, la Vale Durán, la Jimena Insunza, la Ana Uriarte, la misma Verónica Delgado, Rocío Parra, una serie de gente que son abogadas ambientales, armamos lo que se llama el decálogo del constituyente verde, al cual después de una serie de seminarios y conversaciones, a las cuales fueron unas 100.000 personas online, o sea, que vieron esa cuestión y comentaron, nosotros hicimos un decálogo
del constituyente verde, que tenía que ver con declarar prioritario el uso del agua para el consumo humano y la sustentación del ecosistema, el deber del Estado de proteger a la ciudadanía del cambio climático, el deber del Estado de proteger la biodiversidad. Un Estado plurinacional, entonces también lo teníamos gente de nuestro grupo que venía de las comunidades indígenas, también Estela Nahuelpan, una gran dirigente de la zona de la Araucanía. El tema de la igualdad de género, porque también tiene que ver con que no hay sustentabilidad sin inclusión de género, ¿no es cierto? No hay lucha contra el cambio climático, si no estamos todos en esto también, las postergaciones de los derechos reproductivos, entre todas otras cosas. Y esto que propusieron ustedes, Marcelo, perdona... Casi me fui por los 10. Sí, casi demasiado. Fue considerado porque una de las cosas que se criticó es que la Comisión de Medio Ambiente finalmente la formaron puros activistas medioambientales que fueron quedando además muy solos y que tuvieron que ver temas importantísimos como el modelo de desarrollo y una serie de cuestiones, y les rechazaron el informe prácticamente completo y hubo como harta preocupación por eso. ¿Tú crees que yo fui súper crítico en ese momento cuando fue rechazado? Me parece pésimo que uno llegue con que se rechacen todo, porque significa que no tuviste mucho afán de poder conversar y ponerte en lugar. ¿Pero por qué se las rechazaron? Porque en su momento era extremo lo que se estaba proponiendo, pero en la recta final hubo un cambio. Recordemos también que hubo insultos de traidores a quienes votaron en contra. Fue una cosa muy mal vista, pero en la recta final hubo un empuje, un apriete, que realmente uno puede decir que están los 10 elementos del decálogo y que son balanceados. Lo que hacen con el agua, hace poco, hoy día está viendo en Twitter... Es uno de los temas que más se discute y que más preocupa. El hecho de que los derechos de agua se puedan perder. Sí, y de hecho no tienen por qué haber existido nunca. Y lo que recomienda la OCDE con respecto a estos temas, justamente el año 2016, que fue después de 13 años de trámite del Código de Agua, es que los nuevos derechos no sean eternos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso está claro, no puede ser perpetuo, pueden ser revocables, no puede ser gratis. O sea, qué cosa más poco OCDE que hayan sido otorgados estos derechos concentrados, sin transparencia, poco capitalista, gratuita, y nadie sabe quiénes son los dueños, están metidos en el conservador de bienes raíces. La DGA no tiene necesariamente un análisis de quiénes son los dueños y cómo se prioriza, y tampoco se priorizó el consumo humano. Yo estuve conversando con unos gerentes de la cuarta región, me comentaban que en Illapel, que está conectado a 2 embalses, se consume todo el agua y no hay agua para el sistema de agua potable oficial. Entonces, ¿quiénes llevaron a este extremo de consumo humano? Y eso, entonces, ¿a quién va a culpar a uno la gente? ¿A la gente que está luchando por el derecho al agua? ¿O quienes acapararon a tal punto que hicieron este sistema sostenible? Siendo así abogado del diablo, el sector privado te dice, bueno, ¿cómo yo voy a invertir en un lugar donde necesito para funcionar, por ejemplo, un proyecto que necesita tantos litros de agua si no tengo la seguridad que voy a contar con esa agua? ¿Cómo se resuelve eso? Es que no tiene por qué ser propiedad, sino que tiene que ser una autorización en este contexto. Autorización por un tiempo temporal. ¿Y por qué debería ser para siempre? ¿Y por qué debería ser heredable? No digo, pero ¿cómo esa incertidumbre que ellos se señalan en el sector privado que genera este cambio en la legislación, ¿cómo se soluciona, se subsana? Mira, por ejemplo, yo tengo mi suegro que tiene unos campos pequeños y me estaba hablando. Y me estaba hablando de agua. Claro, es como cuando te invitan de nuevo. Le toca los derechos de agua de Mena. Los derechos de agua de Mena. Se supo. Van a llamar por teléfono y le toca lo que sobra. Entonces me dice, está usted de los derechos de agua. Y dije, oye, pero usted le toca lo que sobra. Hay gente que le vende esa agua y esa agua se le entregó en forma gratuita. Entonces, ¿cómo va a ser eso algo positivo? Y en ese contexto, acá se trata de ser transparente, de que se otorguen quien haga mejor uso de estos derechos. Ahora, yo en lo personal, la transición que yo hubiera hecho es que se continúe una transición hasta que se extinga lo que es el periodo de una inversión típica, ¿no es cierto? Si tú tuviste los derechos, estás invirtiendo para los próximos 20 años, que esa concesión continúe por 20 años. O sea, se asegure, se asegure por 20 años. Pero el momento de renovarlo, tú tengas que haber demostrado pero eso no quedó así. Paula Walker. De 5 años parece. Claro. 5 años. Oye, Marcelo, estábamos hablando al inicio del programa de la situación dramática que viven 50.000 familias en Puchuncaví, Quintero. Y eso se conoce como zona de sacrificio. Lamentablemente en el país existen muchas zonas de sacrificio. Sí. ¿Cuánto se demora una zona de sacrificio en dejar de ser zona de sacrificio?
El modelo que uno conoce, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos con los grandes centros industriales como la ciudad de Gary, Indiana, donde era Michael Jackson. Claro, Gary, Indiana. Sí, entonces en ese contexto hay un fondo, un superfund que se utiliza para financiar para la remediación. Porque la plata remediación de las zonas contaminadas. En la PUCB sacamos un paper hace poco con la doctora Vera Saluce que midió un testigo de sedimento en el humedal de Campeche y pudimos trazar el año en que empezó la contaminación y año a año reconstruir que no había contaminación antes del año 1961, cuando empieza a operar Gener como termoeléctrica y Codelco Ventana. Y eso subió, y a pesar de que han bajado algunos de los contaminantes, persiste este. Y tiene las capas desde el 61 hasta ahora se van ilustrando el nivel de contaminación anual. Exactamente. Que hubo. ¿Cuántos años toma? No, son 50 años. 60 años, claramente. Ahora, algo de remediación exitosa tuvimos. O sea, espérate, para poder entender bien, si yo digo fin a una zona de sacrificio, lo que estoy diciendo es: tengo que terminar con todo lo que genera la contaminación. En el eso caso puede de ser rápido, sí. Claro, eso se cierra ya, pero la recuperación del aire, del agua, del suelo puede demorar 60 años. El aire rápidamente se limpia si es que no hay más fuente. El agua puede demorar un poco más por los sedimentos que están acumulados dentro de la misma bahía. Pero en la práctica lo que uno hace es quitar la exposición aguda, y eso es lo que hicimos en Arica con el proyecto de la ley de polimetales. En Arica se detectó ese problema de un sitio contaminado por un tóxico importados de Suecia, ¿no es cierto? De Suecia. Sí, que fueron... Los traían y los botaban en Chile. En el año 87 llegaron y se empezaron a repartir por el viento la costa, y hubo zonas grandes con metales pesados, arsénico y plomo. Y lo que se hizo con la ley de polimetales es que se sacó todo el polvo, y los lugares más grandes simplemente se taparon. Se hicieron plazas con cemento, etcétera, para que la gente no se exponga a eso. Y después, por otro lado, la ley de polimetales le entregó derecho de subsidio a vivienda en lugares mejores y de educación y salud a quienes pudieran haber tenido en su sangre mediciones altas de contaminación. Eso es material contaminante que se compró, o sea, que se exportó de Suecia a Chile y lo botaron acá. Sí, exactamente. Y eso sigue Pagaba pasando. por botarlo. No, hoy día está la Convención de Basilea, impide la disposición de desechos en países que no sean Pero hay formas de remediar que aceleran el proceso, ¿no? Estoy pensando en la bioremediación, por ejemplo, que se proponen en las salinas donde funcionaron las petroleras. De hecho, también estamos en este mundo que el solo hecho de remediar algo, la gente se opone porque piensa que puede que venga otro proyecto posterior. Entonces hoy día estamos entrampados en la salina de poder remediar algo que podría haberse remediado y después se puede ver lo que va a ocurrir. Hay gente que tiene miedo a un proyecto inmobiliario posterior, que puede que ocurra, puede que no, pero remediemos lo que hay que remediar. En este caso es distinto, hay que sacar los sedimentos en la zona, hay que básicamente sacar el polvo superficial. ¿Qué haces con ese sedimento? Pero cómo se financia, solamente para hacer vínculo rápidamente, es que hoy día tenemos impuestos verdes que hicimos el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que por la Constitución solamente se gastan en el presupuesto nacional. Lo que eso tiene que hacer es un fondo de recuperación ambiental que permita financiar estas obras, y si tú le metes 30 o 40 millones de dólares, que es plata de verdad, no cositas ni ajuste sencillo que ocurre usualmente, ahí tú realmente puedes embellecer esa zona que no merece el trato que ha tenido hasta ahora. ¿Cuántas zonas de sacrificio tiene Chile? Eso. Tenemos, por ejemplo, uno podría decir que Tocopilla, con el cierre de la termoeléctrica, es uno. Mejillones, también las termoeléctricas que también se están cerrando. Un acuerdo dentro del gobierno del presidente Bachelet, presidente Piñera, y esperemos que se haga en forma más obligatoria y acelerada con el presidente Boric. Tenemos Coronel, tenemos Puchuncaví, Quintero y Huasco, que son los grandes lugares para esa zona, y para que no reinventemos la rueda. El gobierno del presidente Bachelet hicimos los planes de recuperación ambiental y social con documentos de la ciudadanía que no tuvieron censura alguna, en donde se dice cuáles son las cosas que le gustaría para remediar su territorio, cuánto cuesta y qué sectores tienen que hacerlo. Esos planes se podrían financiar perfectamente con un aumento del impuesto verde y una focalización en ese lugar. ¿Y las empresas contaminantes no tienen una obligación ahí? Es que, son los principales que le interesaría que con los impuestos verdes
se pagara para la remediación. Por cierto, nos faltan más regulaciones para hacernos cargo de las contaminaciones pasadas. Pero eso es una cuestión que es muy difícil en general. En Estados Unidos tenemos pasivos ambientales importantes en casi todos los terrenos que ha habido relave, ¿ya? Están inmovilizados, gracias a Dios son desiertos, no hay agua que pueda causar que se movilice esta contaminación, pero hay que hacerlos cargo. Pero si tú vas a ver quién es el dueño de eso, bueno, gran parte de las veces es Codelco. Chañaral es Codelco. Esa playa entera está con metales pesados y es Codelco. Entonces también donde se bañó Lagos. Sí, exactamente. Entonces, a propósito de la retropolítica. ¿Te acuerdas que el presidente Ricardo Lagos se bañó en una playa? Entonces, cuando tú tienes una decisión de inversión, ¿no es cierto? Porque la decisión de inversión de Codelco siempre está tutelada por el Ministerio de Hacienda, porque si gastan algo, llega menos para la recaudación fiscal. Pero solamente es súper importante poner en perspectiva una nueva fundición que reemplace Ventana, cuesta la mitad de lo que subsidiamos en combustibles fósiles por el MEPCO. ¿La minería privada tiene mejores estándares que Codelco? Sí, sin duda. Sin duda. Pero eso es como escandaloso. Eso da cuenta de una influencia indebida en asuntos ambientales del Ministerio de Hacienda históricamente, que ustedes saben la historia mía, pero la verdad es que espero que no se vuelva a repetir en general. Yo creo que desde entonces ha habido un debilitamiento igual de la influencia, que es importante que haya ocurrido, y una apertura hacia los temas ambientales, pero yo creo que hay que profundizarlo más todavía. Oye, Marcelo, ¿y la nueva ley marco de cambio climático? ¿Qué opinas de eso? Se acaba de firmar. Entiendo yo que se trabajó durante un tiempo mediano. ¿Qué es y cómo impacta directamente en un tema que es tan urgente y que cada día uno lo ve más presente? Mira, Chile hoy día es uno de los 4 países que tienen un compromiso climático de largo plazo más avanzado en el mundo. Unión Europea, Costa Rica, Reino Unido y Chile. Son los únicos 4 que sacaron nota azul en evaluaciones externas. Pero eso se ha hecho en el ámbito voluntario. Y el Ministerio de Ambiente nunca ha tenido las herramientas obligatorias. Yo puedo, por ejemplo, tener una norma de emisión Euro 6 y de comprar un auto para material particulado y contaminantes locales, pero no hay normativas obligatorias para CO2. Si yo quiero cerrar una termoeléctrica a carbón por razones de CO2, por la contaminante, no tengo la autoridad y sería muy débil y probablemente lo revocaría el Tribunal Ambiental o la Corte Suprema, porque el marco jurídico, hasta la ley, era débil. Hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene la potestad de hacer normas de emisión, puede poner metas a sectores distintos y va a poder también ejercer la adaptación al cambio climático a través de una descentralización que va de la mano con lo que está hablando la Constitución, porque permite que entonces que haya planes regionales de cambio climático, planes comunales, y también que los proyectos de evaluación ambiental tengan que hacerse cargo del cambio climático y si son compatibles territorialmente donde se emplazan con escenarios climáticos futuros. Pero hagamos un ejemplo chiquito. Por ejemplo, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene la posibilidad de alterar la norma, por ejemplo, para Puchuncaví, Quintero, a través de una ley. Tiene la norma, puede hacer normas de emisión, pero siempre hay un consejo de ministros para la sustentabilidad al cual tiene que aprobar. No hay ningún otro ministerio que tenga ese tipo de tutela. El Ministerio de Salud quiere hacer alerta sanitaria, lo decreta y chao, se acabó, pero nosotros tenemos que preguntarle a todos. O sea, si Maíza hoy día quisiera hacer eso, tiene que juntarse con 12 ministros, 13 ahora con la ley de cambio climático, básicamente economía, desarrollo social, por eso Marco Barraza, gran apañador, energía, minería, agricultura, la lista. Vale, y ahí se ponen de acuerdo entre los 13 para... Y obviamente si tú quieres hacer un parque nacional, por ejemplo, te dicen, como decimos en la red de parques nacionales, a dónde va a pasar el camino, a dónde va a pasar la línea de transmisión, la torre de Entel, para la Movistar. O sea, el fondo, todo, sí, Movistar, todo, telecomunicaciones. Pero básicamente el tema es cómo siempre alguien tiene que decir, esa tutela indebida, ¿no es cierto?, queda en cierta forma resguardada porque en el Parlamento la senadora Allende introdujo un artículo que dice que los consejos de ministros se transmiten, acuerdos Escazú, transparencia en el acto. Está bueno eso. Es bueno porque las cosas que me decían a mí, algunos... ahora se van a ver. No, misma senadora que está muy enojada porque dice que hay demasiado diagnóstico
o sobrediagnóstico sobre temas largamente discutidos. Quintero Y Puchuncaví. que, Claro. Porque ella sabe, ella estuvo presidiendo la Comisión de Minería y Energía y sabe perfectamente que la solución es el cierre de la fundición y un reemplazo a una fundición eficiente. Los informes técnicos fueron presentados a esa comisión y por tanto es la principal conocedora de primera fuente La de que senadora, la solución la existe. ex senadora, ¿sigue siendo Sí, senadora? senadora, sí. Y existe, Perdón, ¿sigue siendo? Sí, es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Es ahora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Marcelo, Isabel Allende, que es por la zona y que decía que este gobierno que prometió el fin de las zonas de sacrificio lo que está haciendo ahora es diagnosticar, para darle contexto. Marcelo, el tema de las fundiciones. Las fundiciones son hoy día absolutamente son pérdida de dinero. O sea, es muy difícil tener una fundición que es rentable. Sí. Es el caso no solo de esta, sino también de Acero del Pacífico. O sea, en Chile, tener fundiciones en Chile no vale la pena. Incluso, ¿qué pasa con eso? O sea, son contaminantes y no son rentables. Sí. ¿Qué se podría hacer con Dos tercios del cobre de Chile se exporta como concentrado cobre sin fundir, sin Ya. valor agregado. A China, Asia, A India. China, exactamente. Y China y Zambia, creo que otro lugar, están poniéndole peros porque los minerales chilenos tienen cada vez más arsénico y por tanto están penalizando el valor del cobre. no es un cobre chileno. verde. Exactamente. Entonces, pero por otro lado, eso hace que seamos muy dependientes de un monopolio de otros fundiciones. países, de fundiciones. Entonces, corresponde tener independencia porque la sola existencia de fundiciones de cobre va a permitir que no seamos necesariamente presa de negociaciones muy duras pero de las otros fundiciones países. son contaminantes sí o sí, no hay una fundición que no sea contaminante. No, al contrario, en Japón, mismo en China, la captura de dióxido de azufre supera el 94-95% de las fundiciones acá en Chile, va a 98-99% y por tanto la emisión es significativamente menor. Ya. Pero eso se puede lograr fundiciones que sean ecológicas. y con costos operativos más baratos, porque hoy día Ventana y la principal ¿Por qué es tan tragedia es que pierde plata. Yo tengo, quien quiera profundizar en eso, tengo todos los detalles técnicos en una columna que se llama Una tragedia en el horizonte. Quien es de la quinta región ve Ventana, sabe que está ahí. Pero también es una tragedia en el horizonte porque el horizonte en el cual evaluamos nuestro futuro es demasiado corto. Si nosotros pensamos en los próximos 10 años, no el próximo año, la solución de una nueva fundición es clara como el agua. Pero se Marcelo. necesita una nueva fundición. Se necesita una nueva fundición a menos que quiera seguir exportando esto otro A fundiciones extranjeras. Y al mismo tiempo con acopios expuestos al ¿Y por qué viento y repartiendo metales pesados como pasó en este polvo de pata. En Antofagasta. Oye, Marcelo, ¿y por qué Codelco no le pone plata y mejora sus fundiciones? Porque significa una inversión y por lo tanto significa que llega menos plata El fisco. al fisco. Al Entonces, erario y hay nacional. inversiones que son quizás más rentables que la fundición y esa es la razón fundamental. Oye, Básicamente plata. Sí. básicamente un tema de plata. Y lo último, ¿te convence, crees que está bien la figura del Comité de Ministros como último ente para decidir sobre los proyectos de desarrollo? ¿No debiera terminar la cosa en los tribunales ambientales? Digo, por el componente político. Sí, absolutamente. Evidente. Siempre, ¿Tú sacarías el comité de ministros? siempre lo he dicho porque es una etapa redundante política que no suma. El único que es técnico muchas veces el Ministerio de Medio Ambiente, el resto de las razones, Sí. economía, minería, energía, agricultura. Trabajo, No está trabajo y ellos tienen competencia, pero Cernias-Geomín, Agricultura. minería, agricultura por CONAF, SAC y Ministerio mismo, energía por la SEC y la CNE, no son entidades técnicas que tengan el mismo peso que tenga que tener el Ministerio de Medio Ambiente y por tanto las reclamaciones debería resolverlo el director de Servicio de Evaluación Ambiental y se vaya directamente al Tribunal A los Ambiental, tribunales. si es que es necesario. Como última palabra. Y porque también hay una indecisión que la gente no ha notado, pero el gobierno del presidente Piñera se demoraba 3 a 4 años en resolver estos temas. Los rulos, 5 años. Entonces, ¿a dónde estaba la indecisión? Entonces, es una etapa donde quien no se quiere hacer cargo de un problema Lo patea. posterga hasta indefinidamente. Entonces, queremos también siempre decir un sí definitivo y un no rápido. Son las dos cosas que dan mayor claridad al sector privado. Nos vamos, termina esta edición del programa. Te agradecemos mucho, Marcelo, la interesante conversación. Hasta la próxima. Y nosotros nos reencontramos mañana, Paula, y con Diego. Gracias por la compañía, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.